Este episodio de Legal Zone es auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Bienvenidos a Legal Zone, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Jaime Núñez y seré su host. Legal Zone es un espacio donde conversamos con expertos en el área de legislación laboral sobre temas relevantes que impactan la profesión. Bienvenidos a este nuevo episodio de Legal Zone, auspiciado por Shrimp Puerto Rico. Como ustedes saben, siempre estamos hablando de las últimas tendencias, ¿verdad? En el área de legislación laboral que de alguna manera afecta la profesión de recursos humanos y ¿verdad? Las operaciones de los negocios en términos generales, porque esto no es solamente exclusivamente para profesionales de recursos humanos. Así que hoy vamos a estar hablando de un caso súper interesante. Y para esto, sabes que siempre tenemos una invitada. En este caso, tenemos una gran invitada. Tenemos con nosotros a la licenciada Karina Rodríguez. Licenciada, ¿cómo está? Hola Jaime, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Licenciada, usted labora para Jackson Lewis. Correcto, primero que todo, gracias por la invitación, ¿verdad? De formar parte de este foro y asistir a las personas que trabajan en el área de recursos humanos. Yo trabajo en el bufete de Jackson Lewis, actualmente ya voy para 2 años laborando ahí, pero anterior a eso trabajaba en otros bufetes, siempre exclusivamente en el área laboral. Me dedico, ¿verdad?, mayormente a asistir a los patronos en el proceso de asesoría, prevención, mayormente, ¿verdad?, para que no lleguen esas demandas al final del día que pues muchas veces terminan llegando y pues litigando también los asuntos tanto en foros civiles, estatales, federales, en la unidad antidiscrimen, EOC, en el departamento del trabajo, así que un poquito de todo, ¿verdad? Asistir al patrono en todas las fases, desde la redacción del manual de empleado hasta asistirlo en el proceso de litigio, transacción o lo que fuera necesario. Qué bueno, pues hacer un poco de todo, un poco de todo. Pero qué bueno. Hoy vamos a hablar de un caso en particular. Me gustaría, ¿verdad? Si pudieses hacer un resumen, ¿verdad? Y de ahí partir un poco con el diálogo de cómo nos impacta esto, ¿verdad? A nivel de recursos humanos, a nivel de negocio. Claro que sí. El caso que vamos a estar hablando hoy es un caso bastante controversial. Es un caso bastante reciente para lo que es ¿verdad? El Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue un caso que salió en el 2020, un caso titulado Edwin González versus Baxter Healthcare of Puerto Rico. Y este casito pues es particularmente controversial, como mencioné, porque tiene que ver particularmente con un empleado que fue acusado de delitos graves. Particularmente estamos hablando de un empleado que fue acusado por 6 delitos graves de actos lascivos y maltrato a una menor de 13 años y un delito menos grave. En este caso, el Tribunal Supremo... O sea, este tipo fue acusado hasta este momento. Fue acusado por actos lascivos contra una menor. Contra una menor de 13 años. Ok, contra una menor de 13 años y tiene en ese momento, tiene 5 cargos. 6 graves. 6 graves y... Uno menos grave. Y uno menos... Y ese menos grave, ¿te acuerdas? Relacionado con lo mismo, el Ajá. tribunal no entra mucho en detalle. Particularmente cuál era cada uno de los cargos, pero sí lo menciona, ¿verdad?, a grandes rasgos. Este empleado, ¿verdad? Inicialmente usted sabe que el proceso criminal tiene varias fases, regla 6, la denuncia. La vista preliminar, esta cosa. Así que primero nosotros tenemos una denuncia antes de tener una acusación. Y inicialmente, pues a él lo denuncian con estos 6 cargos, tiene el cargo menos grave. Y el patrono se entera de la situación por chismes de pasillo, que ya usted sabe que si tenemos algún empleado que está pasando por algo, otro se entera, le comenta a otro. Y patrono se entera por chismes de pasillo y se entera a través de las noticias de lo que está pasando. Patrono no se entera directamente por el empleado, que tengo un empleado que está siendo denunciado con 6 cargos graves y uno menos grave por actos lascivos y maltrato a una menor de 13 años. Imagínate tú.
Así que cuando patrono se entera de lo que está pasando, Recursos Humanos se reúne con el empleado para ver, ¿verdad?, cuáles son los pormenores del caso, discutir los detalles, qué es lo correcto, ¿verdad?, que debe hacer Recursos Humanos ante este tipo de situación. Se sientan con el empleado y el empleado le da, ¿verdad?, los detalles del caso y de la situación que está enfrentando. Una vez Recursos Humanos discute esto con el empleado, pues Recursos Humanos decide tomar la decisión, ¿verdad?, de suspender indefinidamente al empleado por la situación que está atravesando. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué suspenderlo? Licenciada, pero Ajá. sabemos si ese momento de la suspensión, el empleado, o sea, el empleado no estaba ni siquiera en regla 6, o sí le habían sometido cargo, o era, Pues había encontrado causa probable, o sea, ya tenía la acusación en cuanto a los así delitos. que asumimos que ya está, ya esto Ya fue ha después de pasado regla de 6. regla 6, sí. Ok. Y entonces, pues, nada, Recursos Humanos lo que hace es que toma la decisión de suspenderlo y la toma basándose en que el manual de empleado de la compañía establecía como ofensa mayor, ¿verdad? Ofensa mayor es igual a terminación en primera causa. Claro. El que un empleado cometiera un delito grave y o no notificara de alguna acusación. En este caso, pues el empleado no había notificado que tenía una acusación criminal, pues como le mencioné, patrono se entera por los chismes de pasillo, se entera por las noticias, así que le encuentran que había incurrido en esa falta grave, pero en vez de despedirlo en ese momento, pudiendo haberlo hecho según el manual de empleado, pues decidió, mira, yo en vez de despedirte te voy a suspender indefinidamente en lo que se ven los procesos. El empleado, ¿verdad? Posterior a eso, se vio un juicio, y pues a raíz del juicio recayó el fallo del tribunal y ¿verdad? Se determinó que el empleado era culpable de los 6 delitos graves y no culpable del delito menos grave. Ahí Porque decía que el empleado estaba suspendido, pasa por el proceso judicial que fuera y sale culpable. De todos los cargos. De los 6 que eran graves, porque el menos grave le declararon no culpable. Ok, vale. Y entonces en ese proceso, ¿verdad? El empleado se comunica con Baxter, que era su patrono, y le deja saber, mira, este fue, ¿verdad?, el dictamen del tribunal. Hubo una sentencia, ¿verdad? Soy culpable de los 6 delitos graves y del menos grave, pues no culpable. Una vez Baxter adviene en conocimiento de la determinación del tribunal, tomaron la decisión varios días después de despedir al empleado. El empleado, posterior a su despido, presenta una demanda por despido injustificado y discrimen por razón de edad. Despido injustificado, pues porque él entendía que lo despidieron injustificadamente del trabajo. Sí, yo cometí actos lascivos contra una menor, pero yo merezco seguir trabajando. Entendió que el despido había sido injustificado y por discrimen, porque una vez despiden al empleado, la persona que vino a sustituirlo era una persona que tenía menos experiencia y era menor que el señor González. Ok, así que este señor también asumo que está en edad protegida. Okay. Entonces, adicional, ¿verdad? Y también valga aclarar que la ley 100 aquí en Puerto Rico que te protege por el discrimen por edad no tiene un límite como lo tiene la federal, así que igual, pues, pero en el caso de él era porque era mayor y esta persona que entró, pues, era menor que él. Baxter, cuando recibe la demanda, ¿verdad? Pues responde, dice, mira, yo niego todo lo que hay aquí, el despido aquí fue justificado, o sea, nada de lo que le está diciendo tiene que ver y no tengo que entrar en hablar de discrimen porque si el despido fue justificado, pues no cabe hablar de discrimen, no cabe hablar de nada más. Entonces hubo, ¿verdad?, el proceso y se presentaron una serie de mociones de sentencia sumaria en el tribunal de primera instancia y Baxter es el primero que presenta su moción y dice, mira, o sea, aquí la ley 80 nos permite, número 1, que se configure un despido si el empleado está más de 3 meses suspendido. Y yo como patrono lo suspendí como parte de un proceso criminal. Él estaba pasando un proceso criminal, lo suspendimos en el interín y se configuró el despido y estaba justificado porque yo tengo un manual que establecía que si tú cometías un delito grave y o no notificabas de alguna acusación, yo te podía despedir. Así que mi despido fue justificado y yo no sé qué hago aquí. A eso,
¿verdad? El señor González presenta su oposición a la moción de sentencia sumaria y como parte de la oposición, él menciona que Baxter no tomó en consideración su derecho a la presunción de inocencia como parte de la decisión que tomó de suspenderlo de forma indefinida, ¿verdad? Y a su vez que se configurara un despido bajo la ley 80. El tribunal de primera instancia dictó sentencia a favor del señor González y dijo, mira, en realidad yo entiendo que sí, que el despido fue injustificado, porque aquí no se expresó razón alguna por la cual a ti te suspendieron de forma indefinida. A esto el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? Porque obviamente Baxter entendió que la determinación del Tribunal de Primera Instancia estaba errada, así que acude al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones dice, sí, yo concurro con el Tribunal de Primera Instancia, el despido fue injustificado, pero quiero decir algo más. Como parte de los argumentos de las mociones de sentencia sumaria, el señor González argumentó que él no había firmado el manual de empleados que establecía la disposición que Baxter estaba mencionando y amparando, ¿verdad?, su decisión de despedir al empleado. Así que, como este empleado alega que él no firmó ese manual de empleados y él no conocía de que su conducta era constitutiva de despido, pues entonces eso lo quiero añadir también, pero concurro con el tribunal de primera instancia. A la luz de eso, ¿verdad? Baxter entendió nuevamente que el Tribunal de Apelaciones estaba errado y decidió subir, ¿verdad?, por medio de certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico y decirle, mira, o sea, necesito por favor auxilio, aquí hay una determinación que está errada. Ayúdame, por favor. Y entonces el Tribunal Supremo, ¿verdad?, por voz de la jueza presidenta Maite Oronoz, en opinión mayoritaria, pues determinó que un empleado que es suspendido por 3 meses o más por haber sido acusado de un delito, número 1, constituye despido y número 2, es un despido que está justificado. Esa fue la determinación del Tribunal Supremo. Ahora, como parte del análisis del tribunal, se habla sobre si opera o no la presunción de inocencia en el lugar de trabajo. Porque eso fue uno de los argumentos de González, diciendo, espérate, pero Baxter no toma en consideración aquí en ningún momento mi derecho a la presunción de inocencia. Y el Tribunal Supremo, a la luz de eso, le dice, mira, es que aquí, en el lugar de trabajo, no opera la presunción de inocencia. La presunción de inocencia opera en el foro penal. En el tribunal. Y en el foro penal. O sea, aquí el patrono no tiene que presumir que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Incluso el Tribunal Supremo dice, mira, ellos te pudieron haber despedido desde que se enteraron que tú estabas acusado de un delito grave, porque así lo disponía el manual, pero optaron por dar, ¿verdad?, un proceso más leniente para ti. Lo que hicieron fue, te suspendieron hasta que se determinara, ¿verdad?, lo que fuera que el tribunal iba a determinar, si era que lo hallaran culpable o no culpable. Y incluso el Supremo hasta llegó a decir, mira, y no cabe aquí hablar de si filmó el manual o dejó de filmar el manual, porque ciertamente ya el Supremo ha dicho esto anteriormente, pero lo reitero en este caso, que hay actuaciones tan patentemente malas, o que son claramente violaciones que no tienen que estar compaginadas en un manual de empleado para que un empleado sepa que son actuaciones que no se deberían llevar a cabo. Sí, es como si yo no pongo en el manual del empleado que tú no puedes matar a otro empleado. Bueno, correcto. Pues, de verdad, yo tengo que poner que tú no puedes matar o no a alguien puedes en el lugar de robar. trabajo, o no puedes robar. ¿Sabes? Hay unas cosas, ¿no? Y eso pasa mucho porque hemos tenido casos que empleados lo cogieron robando. Pues, despido. Despido injustificado, porque es que yo no sabía, no estaba en el manual que yo no podía robarme las cosas de la compañía. Sí, claro. O sea, que son cosas que pues son obvias, que no deberías hacer. Pero se ve de todo en esta profesión. Y básicamente, pues, el tribunal dice, mira, yo no voy a entrar ni a discutir esto. Ciertamente la compañía tomó una decisión, suspendió al empleado por el buen y normal funcionamiento de la empresa. O sea, para que la empresa opere como se supone que tiene que operar. Como parte, ¿verdad?, de la decisión, pues hay una disidente por el juez Estrella
en donde el juez Estrella dice, mira, está bien, la opinión mayoritaria hace todo este análisis, yo puedo estar de acuerdo que los delitos estaban bastante feos, ¿verdad? Pero al final del día entiendo que aquí falló el tribunal en no analizar cómo afectó a la compañía, ¿verdad? En sus operaciones, el hecho de que este señor fue acusado de un delito grave. ¿Dónde está el análisis aquí de que porque a ti te declararon culpable o te acusaron de un delito grave, cómo eso afectó las operaciones de la compañía? Y yo creo que el caso, aparte de que es sumamente interesante, abre la puerta, ¿verdad?, para que nos hagamos varios cuestionamientos, entre ellos mucha gente piensa, salió este caso, pues ya, esta es lo que yo necesitaba. Cuando yo tengo un empleado que me lo acusen de un delito grave, pues lo voto. Pues mire, la contestación es que no. O sea, esto es como el tribunal ve los casos caso a caso, es lo mismo que tienen que hacer los patronos, ¿verdad? Analizar este tipo de situaciones caso a caso. Hay que ver la naturaleza del delito y particularmente qué dice el manual, porque tenemos también muchos patronos que tienen unos manuales que establecen ya un proceso que se espera si tienes una convicción criminal. Pues entonces pues ya tú pusiste convicción, entonces acusación no está ahí. No, exacto. Y obviamente sabemos que pues ley entre las partes ese manual, ¿verdad? Que tienen los patronos como parte del proceso. Así que hay que Pero, analizarlo. licenciado, ¿usted cree, viendo a este caso en particular y pensando en la opinión del juez Estrella, ¿usted no cree que eso sería, es una opinión que le voy a pedir, Claro. ¿verdad? O sea, ¿usted no cree que eso sería como un presentamiento del Tribunal Supremo o de cualquier otro, o sea, esa posición del juez Estrella? Porque al fin y al cabo lo que se debe juzgar, supongo yo, es que si la regla establecida ¿verdad?, es razonable. Pero en términos de yo tener que ir al Tribunal Supremo a establecer o que el Tribunal Supremo venga a preguntar sobre cómo esto afecta el buen y normal funcionamiento de la empresa, o sea, ¿no le parece como que eso es ir un poco Que más allá de...? ciertamente en este caso, parte de la justificación de la compañía es que el despido se da para yo, ¿verdad? O sea, mantener el buen y normal funcionamiento de la empresa. El Supremo se me olvidó mencionar que en su análisis también habla de lo que son los despidos en primera ofensa, ¿verdad? ¿Cuándo yo puedo despedir un empleado por el primer acto que comete y cómo eso afecta? Pues ciertamente yo creo que es importante que las compañías también justifiquen la razón de cómo esto afecta. Una de las recomendaciones que siempre se da es, pues mira, si tenemos un empleado que es acusado, hay que ver el delito, porque por ejemplo en este caso eran unos delitos atroces y ciertamente y con mucha probabilidad la opinión mayoritaria ignoró un poco el asunto de cómo esto afecta por la política pública. Es un caso de actos lascivos, una menor de 13 años, o sea, estaba bastante fea la situación Claro. y el tribunal pues optó por quizás ignorar un poquito ese análisis. Pero quizás si tenemos un empleado que me lo paran por estar borracho, pues el análisis va a ser distinto. ¿Cómo me afecta a mí eso en el lugar de Se vacía la trabajo? planta. Ay, perdón. Ciertamente, pues podemos tener empleados que me lleguen al lugar de trabajo con un grillete y entonces que eso me forme un revuelo en las operaciones, porque entonces todos los empleados van a estar, espérate, pero ¿y por qué Jaime tiene un grillete? ¿Pero y qué está pasando aquí? ¿Tú crees que mató a alguien? ¿Tú crees que le hizo? Entonces eso quizás me puede afectar las operaciones. Hubo un caso del Tribunal Supremo bastante viejito que tenía que ver con un caso de adulterio. Obviamente sabemos que en este punto que estamos, pues nadie lo procesan por adulterio. Pero en ese momento se afectaron ¿verdad?, las operaciones porque eran dos empleados que trabajaban juntos. Un esposo y una esposa trabajaban juntos y entonces cuando él regresa, después de que todo el mundo se enteró que él lo estaban acusando por adulterio, él moralmente no podía ni ejercer sus funciones, la gente hablando, o sea, que afectó las funciones de Sí, la empresa. pero por eso es que le mencionaba, porque son casos, o sea, cada empresa es distinta y hay situaciones en que puede afectar mucho la operación X, pero a lo mejor en la operación Y realmente no tiene ningún impacto. Y por eso es que es caso a caso, hay que ver, ¿verdad? Exacto. Dependiendo de tu operación, cómo se afecta y siempre documentar eso. Ahora mismo, ciertamente, nosotros estamos en una, ¿verdad?, una jurisdicción que es bastante conservadora en cuanto al asunto de los antecedentes penales y todo este tipo de cosas, pero sabemos
que tenemos una legislatura bien activa en cuanto a esto, que está tratando de evitar el estigma y el discrimen en contra de personas que tienen antecedentes penales, aunque la última pues fue vetada por el gobernador, pero que se está tratando de mover, ¿verdad?, a liberalizar un poquito más el asunto, que ahora mismo en nuestra jurisdicción es bastante conservador. Pero esto es un asunto caso a caso, analizarlo y siempre, ¿verdad?, este tipo de casos se recomienda que se vean con la recomendación de un abogado, ¿verdad? Claro. Que tiene la experiencia y el expertise en esa área para que le pueda asistir y que usted pueda tomar una decisión correcta y que al final del día no termine recibiendo una demanda, o si la recibe, pues que esté, ¿verdad?, protegido en ese claro. asunto. Claro, licenciada, para ya culminar, basado en lo que hemos discutido, ¿verdad? Y los resultados de este caso en particular, ¿qué recomendaciones usted le puede hacer tanto a los profesionales de recursos humanos, ¿verdad?, como a los dueños de negocios, etcétera, ¿verdad?, que escuchan nuestro podcast? Pues mire, ciertamente, como mencioné al principio, tienen que ver esto como unos espejuelitos caso a caso. No podemos, ¿verdad?, tomarle una determinación abrupta sin analizar los detalles particulares, porque ciertamente es algo que va a variar dependiendo de cuál es el delito, cuáles son los hechos y qué está en el manual de empleados, porque como vimos aquí había, ¿verdad?, una disposición que tenía que ver con eso, pero ciertamente los patronos, si tienen una en su manual, revísela, apréndasela, porque esto es más común de lo que uno piensa. Y si no tiene una, pues mire, analice, mire si este caso le llama la atención para adoptar, ¿verdad?, una política en cuanto a este tipo de asuntos. Y como digo siempre, buscar asesoría legal, resolver esto, ¿verdad?, de la mano de un abogado, porque las recomendaciones pueden ser distintas. La recomendación puede ser suspéndalo, la recomendación puede ser vamos a despedir, o la recomendación incluso puede ser otra. Pero la recomendación más importante, y yo creo que lo más crucial que se deben llegar, ¿verdad?, las personas que nos están escuchando hoy, es no salga corriendo a despedir a un empleado meramente porque lo denunciaron o porque lo acusaron de un delito. Claro, yo creo que esa es, gracias, licenciada, porque yo creo que también esa es la mejor recomendación. O sea, tenemos la idea de que porque una persona cometa un delito, pues puede ser una justa causa para despido, pero no necesariamente. No necesariamente. Así que lo mejor es que, mire, usted analiza el caso, llame a su asesor legal y cada caso es individual. Así que hay que mirarlo uno a uno y analizarlo y entonces tomar las decisiones que correspondan de acuerdo a la situación particular. Así mismo. Así que gracias, licenciada, Gracias por su ustedes. tiempo. Gracias por aceptar la invitación. Yo espero que esta no sea la última vez. Yo espero también que me vuelvan a invitar. Aquí tenemos un montón de temas que yo estoy seguro que vamos a poder compartir con ustedes. Así que gracias a todos, ¿verdad?, los que escuchan este podcast o nos ven, ya sea por YouTube o whatever. Acuérdese que le da al like, le da a la campanita, toda esa cosa. Que yo no sé si eso funciona, pero dele haga todas esas cosas. Así que gracias y no se pierdan el próximo podcast que va a estar igual de brutal que este. Este episodio de Legal Zone fue auspiciado por la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico.